Conexión SBC. Pasión por la música. Amigos de Conexión SBC, una vez más Marco Antonio Brito, director de SBC Radio, con el gusto de saludarlos en esta serie de cápsulas informativas sobre lo que es la historia del rock and roll en México. Para esta intervención, que he decidido llamar Rebelditos y Amateurs, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que era el entorno musical en México, el entorno de la vida en México. No olvidemos que México en los años 50, para el año 57 y 58, pues aún seguía siendo bastante provinciano, aún seguía teniendo muchas cuestiones en donde pues la gente se cargaba muchísimo de un solo lado o muchísimo de otro. No era tan diversificada la forma de pensar. Pero bueno, vamos a entender desde el punto de vista adolescente. Ya los adolescentes en 1958 en México estaban totalmente cansados de lo que se les había presentado como rock, y es por ello porque empezaban también a hacer sus pininos y a hacer sus primeros esfuerzos. Debemos de dar a entender de que este es un fenómeno de adolescentes de clases medias. Sí, amigos, el rock and roll nunca fue populachero. Los jóvenes de clases medias y clases bajas se decantaban totalmente por la música ranchera de boleros, tríos, chachachas y todo lo demás. Y cuando vieron al rock and roll, lo vieron con el mismo temor, con el mismo espanto de la rebeldía juvenil. ¿Por qué? Porque ellos pues tenían otra forma de vivir. Y esa forma de vivir curiosamente se entrelazó en un fenómeno que estuvo muy de moda en aquellos tiempos, la delincuencia juvenil. Los delincuentes juveniles siempre han existido. Algunos lo hacían por subsistencia, pero en el caso de los primeros rock and rolleros, no quiero decir con esto que ellos fueran delincuentes juveniles, pero sí había muchas pandillas de chicos clase medieros y clase medieros altos que solamente por la adrenalina de sentirse parte de un entorno peligroso, pues exponían sus vidas, las de sus amigos, sus amigas que los acompañaban en muchas ocasiones. Llegó a ser un fenómeno que tenía harta la sociedad. Si lo juntamos con el fenómeno del rock and roll y la afinidad para el punto de vista de estas personas, pues entonces se hacía todavía más difícil. Pero con todo y todo debemos de poner las cosas donde son. El rock and roll realmente tenía un ambiente escolar, ¿sí? Secundarias, preparatorias, prevocacionales, institutos técnicos y comerciales. Ese era el caldo de cultivo. Las prepas de la UNAM, las bocas del IPN y también las preparatorias de las pocas universidades privadas que teníamos. Entonces ahí es donde se da el germen, la semilla de las primeras agrupaciones juveniles. Vamos a hablar, por ejemplo, de los Black Jeans, el entorno clase mediero de la colonia Condesa, los amigos que estudiaban en prepas particulares, pues se van enterando del entorno musical y lo quieren reproducir. Tenemos literatura en el círculo Beatle que tiene que ver con este fenómeno. Cómo se crearon, por ejemplo, los Black Jeans, los Boppers de Germán González Fajardo, quien lamentablemente ya falleció, pero las historias son muy similares. Chicos de 15 a 17, 18 años que en la prepa se conocen, unos tocan guitarra, otros tocan piano, otros tienen la inquietud de aprender a tocar batería o bajo eléctrico. Se reúnen, empiezan a ensayar, se juntan con amigos, van a tardeadas. Disfrutan del rock and roll en sus versiones originales, pero lo hacen en un entorno muy escolar, muy diríamos, muy fresa. Eso es algo que ha perdurado como parte de la imagen del rock and roll en México. Si a eso le sumamos el ambiente de la nevería del barrio, de cerca de la escuela, la cafetería, que es el lugar donde ellos pues le ponen sus 5 o 10 centavos a la rocola y escuchan el rock and roll de su preferencia. Pero bueno, todo este ambiente viene a tener una fecha clave para julio de 1958, cuando Pepe y sus locos de ritmo concursan en la hora internacional del aficionado que pasaba los sábados a las 8:30 de la noche en el Canal 2. Compiten y después de una cerrada competencia,
con unas chicas del colegio americano que se llaman las Chispas. Bueno, después de eso, Palillo organiza la porra universitaria y logran el triunfo de Pepe y sus locos de ritmo, que van en julio de 1958 al show de aficionados de Ted Mac, logrando una participación relevante y el primer gran tanto en el currículum del rock and roll nacional. Es una fecha que debemos de recordar. ¿Por qué? Porque fue parte de esa génesis. Pero eran chicos amateurs, habían ido ese viaje a Nueva York bajo la promesa de que regresando estudiarían, terminarían sus carreras y harían una vida normalmente cuadrada. Eso está bien. Qué bueno que lo tengamos en cuenta para entender cómo se fue moviendo el fenómeno del rock and roll en México. Y eso se los platico en la siguiente cápsula de Conexión SBC, la historia del rock mexicano. Hasta entonces. SBC está presente en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram, El Círculo Beatle, Twitter, Círculo Beatle, TikTok, @SBCMX, YouTube, @SBC Corporativo 9487 y Threads, @El Círculo Beatle. Déjanos sus comentarios. Intégrate a SBC y sus redes sociales. Hasta la próxima conexión SBC.